El viento aullaba como bestia herida entre los pinos nevados. Luna Morrow apretó más su capa raída contra el cuerpo, mientras se abría paso por el sendero que conocía de memoria. La tormenta había llegado sin aviso, convirtiendo el bosque en un laberinto blanco y traicionero. Como Omega sin manada, estos momentos de peligro la encontraban siempre sola. El frío le cortaba la cara como miles de pequeños cuchillos. Cada paso se hundía hasta la rodilla en nieve fresca. Debería haber regresado a su cabaña horas atrás, pero las hierbas medicinales que necesitaba para el invierno no se recolectaban solas. Ser una Omega rechazada significaba que nadie más se preocuparía por su supervivencia. Un sonido extraño la detuvo en seco. Un llanto débil, casi perdido entre el rugido del viento. Luna inclinó la cabeza, aguzando el oído. Nada. Tal vez había sido su imaginación jugándole una broma cruel. El aislamiento hacía eso a veces. Creaba voces donde no las había, pero ahí estaba otra vez. Definitivamente era un llanto de bebé. El corazón le dio un vuelco. Ningún bebé debería estar en el bosque durante una tormenta como esta. Luna siguió el sonido, apartando ramas heladas y tropezando con raíces ocultas bajo la nieve. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Lo encontró acurrucado contra el tronco de un roble centenario, envuelto en mantas que habían sido blancas, pero ahora estaban empapadas y sucias. Un bebé de no más de 6 meses, con los labios azules por el frío y los puñitos cerrados. Sus ojos, cuando los abrió, eran de un dorado intenso que la dejó sin aliento. Luna se arrodilló en la nieve, sin importarle que el frío le calara hasta los huesos. Las mantas del bebé eran de seda fina, bordadas con hilos de oro. No eran ropas de campesinos. Este niño pertenecía a alguien importante, muy importante. En el cuello de la pequeña túnica, bordado con hilo dorado casi invisible, había un símbolo que hizo que Luna contuviera la respiración. Una corona estilizada rodeada de 3 lunas. El símbolo de la Casa Real Montenegro. Este era el príncipe heredero. El bebé la miraba con esos ojos dorados, dejando escapar pequeños gemidos de frío y hambre. Luna extendió un dedo, y el niño lo aferró con sorprendente fuerza. En ese momento, algo se movió en su pecho. Un instinto maternal que creía perdido para siempre. Alguien había abandonado a este bebé aquí. No había huellas alrededor. La nieve fresca las había borrado, pero alguien había dejado al heredero del reino más poderoso para que muriera en el bosque. La pregunta era por qué. Luna se quitó su propia capa y envolvió al bebé con cuidado, acunándolo contra su pecho. El niño se calmó inmediatamente, como si reconociera que finalmente estaba a salvo. Ella sabía que debería llevarlo directamente al palacio, pero la tormenta era demasiado peligrosa. El bebé necesitaba calor y comida ahora, no un viaje de horas por senderos traicioneros. Su cabaña estaba a solo 10 minutos. Podía cuidarlo allí hasta que pasara la tormenta. Entonces lo devolvería. Era lo correcto, lo único que podía hacer. Mientras caminaba hacia su hogar, acunando al príncipe contra su corazón, Luna no sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. No sabía que al amanecer sería considerada la secuestradora más buscada del reino. Por ahora, solo era una Omega salvando a un bebé indefenso de una muerte segura. ¿Tú qué harías si fueras Luna? Acabas de encontrar al bebé más importante del reino abandonado en una tormenta. ¿Lo llevarías directo al palacio arriesgándote a que muera en el camino, o lo cuidarías primero para asegurar su supervivencia, aunque eso te haga ver culpable después? Dímelo en los comentarios. Y si quieres saber qué consecuencias trae este acto de bondad, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado en cristal. Luna despertó en su pequeña cabaña con el bebé acurrucado contra su pecho, respirando pacíficamente por primera vez en horas. Durante la noche, había logrado darle leche tibia de cabra y cambiar sus ropas empapadas por paños secos. El pequeño príncipe había dormido profundamente, aferrado a su dedo como si fuera su única conexión con la vida. Luna no había pegado ojo, observándolo respirar, asegurándose de que estuviera bien.
Con la luz del día filtrándose por la ventana, la realidad la golpeó como un martillo. Tenía en sus brazos al hijo del rey Alfa Damián Montenegro, el hombre más poderoso de 3 reinos. Un hombre conocido por su justicia implacable y su temperamento feroz cuando se trataba de proteger lo que era suyo. Luna envolvió al bebé en su manta más limpia y se dirigió hacia la puerta. Tenía que devolverlo antes de que alguien notara su ausencia del palacio. Con suerte, pensarían que había estado perdido en la tormenta, y ella sería vista como la heroína que lo encontró. Pero cuando abrió la puerta, el sonido de cascos galopando la hizo retroceder. Una patrulla de guardias reales se acercaba por el sendero, sus armaduras brillando bajo el sol matutino. A la cabeza cabalgaba el capitán Rodrigo Vega, un hombre que Luna conocía de vista. Sus ojos se clavaron inmediatamente en ella. El corazón le martilleó en el pecho. El bebé eligió ese momento para emitir un pequeño gorjeo, visible entre los pliegues de la manta. Los guardias se detuvieron frente a su cabaña. El capitán Vega desmontó con movimientos precisos, su mano descansando en la empuñadura de su espada. 3 guardias más lo flanqueaban, todos con expresiones severas. «¿Luna Moreau?» Su voz era fría como el metal. «Necesitamos registrar tu propiedad. El príncipe heredero Alejandro ha desaparecido del palacio». Luna sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El bebé se removió en sus brazos, sus pequeños puños asomando por la manta. El capitán Vega se acercó un paso más, sus ojos agudos notando cada detalle. «¿Qué tienes ahí, Omega?» La mente de Luna corrió a toda velocidad. Podía mentir, decir que era un animal herido, pero los guardias ya habían notado la forma humana en sus brazos. Podía intentar huir, pero los alcanzarían antes de llegar al límite del bosque. Solo quedaba la verdad. «Es el príncipe», susurró, su voz apenas audible. «Lo encontré anoche en el bosque, durante la tormenta. Estaba abandonado, muriendo de frío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardias intercambiaron miradas tensas. El capitán Vega desenvainó su espada a medias, el metal cantando una amenaza mortal. «Devuelve al príncipe y ponte de rodillas, Omega. Estás bajo arresto por secuestro de la realeza». «No». Luna retrocedió, apretando al bebé contra su pecho. «No lo secuestré. Lo encontré abandonado. Iba a devolverlo esta mañana». Pero los guardias ya se movían, rodeándola. En sus rostros no había duda, solo la certeza fría de haber encontrado a la culpable. Para ellos, la historia era simple. Una Omega resentida había robado al heredero para vengarse de una sociedad que la había rechazado. El capitán Vega extendió las manos. «El príncipe. Ahora». Luna miró al bebé en sus brazos. Alejandro la observaba con esos ojos dorados enormes, confiando en ella completamente. Durante unas pocas horas, había sido su protectora, su salvadora. Ahora se convertiría en su supuesta raptora. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, entregó al pequeño príncipe. El capitán lo tomó con cuidado, pero sus ojos permanecieron fijos en Luna con desprecio absoluto. «Registren la cabaña», ordenó. «Busquen evidencia del plan». Los guardias irrumpieron en su hogar, volcando muebles, rompiendo sus pocas pertenencias. Luna los observaba horrorizada mientras destruían la vida que tanto le había costado construir sola. En el bolsillo del bebé, encontraron algo que hizo que el capitán frunciera el ceño, un pequeño amuleto de plata con una inscripción que Luna no alcanzó a ver. Pero la expresión del hombre cambió, volviéndose más confusa que furiosa. Mientras le colocaban grilletes en las muñecas, Luna mantuvo los ojos fijos en el pequeño Alejandro. El bebé lloraba ahora, extendiendo sus bracitos hacia ella como si supiera que la estaban separando de la única persona que lo había cuidado con amor. «Por favor», susurró Luna. «Por favor, cuídenlo bien. Ha pasado por mucho». El capitán Vega la estudió con ojos entrecerrados, como si algo en sus palabras no encajara con la imagen de una secuestradora despiadada. «¿Viste el detalle del amuleto que encontraron en el bolsillo del bebé? Un pequeño objeto de plata que hizo que el capitán cambiara su expresión completamente. Si lo notaste, comenta qué crees que significa ese amuleto».
Algo me dice que va a ser crucial para probar la inocencia de Luna. El gran salón del Palacio Montenegro resonaba con el eco de pasos furiosos. El rey Alfa Damián caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, su presencia llenando el espacio con una energía peligrosa que hacía temblar a los sirvientes. Tenía 35 años y había gobernado durante la última década con mano firme pero justa. Su cabello negro como la medianoche estaba despeinado por haberse pasado las manos repetidamente, y sus ojos dorados, tan parecidos a los de su hijo, brillaban con una mezcla de alivio y furia que helaba la sangre. Luna había sido arrastrada ante él con grilletes en muñecas y tobillos. 2 guardias la flanqueaban, listos para actuar si hacía el menor movimiento sospechoso. Pero ella solo tenía ojos para el pequeño Alejandro, que lloraba en brazos de una nodriza cerca del trono. «¡Silencio!», rugió Damián, y su voz de alfa dominó el salón instantáneamente. El bebé dejó de llorar, pero siguió inquieto, buscando con la mirada, buscándola a ella. El rey se plantó frente a Luna, tan cerca que podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Era más alto de lo que había imaginado, más imponente. Su presencia la aplastaba como una montaña. «Mírame, Omega», gruñó. Cuando Luna levantó la vista, se encontró con ojos que quemaban como oro fundido. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocar lo que es mío?» «Majestad», Luna mantuvo la voz firme a pesar del terror. «No secuestré a su hijo. Lo encontré abandonado en el bosque durante la tormenta. Iba a devolverlo esta mañana». La risa del rey fue un sonido áspero, sin humor. «¿Abandonado? ¿Quieres que crea que alguien abandonó al heredero de Montenegro en el bosque? Es la verdad, la verdad». Damián se volvió hacia su consejo, reunido en las gradas laterales. «¿Escuchan esto? Una omega sin manada me dice que mi hijo, vigilado por 50 guardias, fue simplemente abandonado en el bosque». El consejero real Magnus, un hombre mayor de cabello plateado, se aclaró la garganta. «Majestad, quizás deberíamos considerar que la omega esté diciendo la verdad. El amuleto encontrado en el príncipe...» «¿Qué amuleto?». Damián se volvió bruscamente. Magnus se acercó, sosteniendo el pequeño objeto de plata que habían encontrado. Esto estaba en el bolsillo del pequeño príncipe. No es algo que el niño llevara cuando fue puesto en su cuna anoche. Damián tomó el amuleto, examinándolo bajo la luz. Luna no podía ver bien desde su posición, pero notó cómo la expresión del rey se endurecía aún más. «Esto es un símbolo de protección», murmuró. «Algo que se coloca en bebés enfermos o en peligro». Sus ojos se clavaron en Luna como dagas. «¿Pusiste esto en mi hijo?». «Sí», respondió Luna sin vacilar. «Estaba muy frío, muy débil. Es un amuleto de sanación que uso para emergencias. Pensé que podría ayudar». Un murmullo corrió por el salón. Los amuletos de sanación eran raros, conocimientos antiguos que pocos dominaban. El consejero Magnus se inclinó hacia el rey. «Majestad, solo alguien que encontrara al príncipe en estado crítico sabría usar tal amuleto. Si ella hubiera planeado el secuestro...». «¡Silencio!». Damián golpeó el brazo de su trono. «No me importa si usó magia antigua o moderna. Mi hijo desapareció bajo su vigilancia y apareció con ella. Eso me dice todo lo que necesito saber». Luna sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nada de lo que dijera importaría. Para este hombre, para este rey, ella era culpable por el simple hecho de estar involucrada. «Sin embargo», continuó Damián, su voz bajando a un gruñido peligroso, «quiero saber quién más estaba involucrado. Una omega sola no podría haber penetrado las defensas del palacio». «Porque no las penetré». Luna dio un paso adelante, ignorando las espadas que se alzaron hacia ella. «Alguien más llevó a su hijo al bosque. Alguien quería que muriera». El silencio que siguió fue absoluto. Damián estudió su rostro durante largos segundos, buscando signos de engaño. Luna mantuvo su mirada firme, dejando que viera la verdad en sus ojos. «¿Sugieres que alguien de mi propio palacio intentó asesinar a mi heredero?». «Sugiero que alguien quería que pareciera un accidente. Una muerte durante una tormenta. Pero no contaban con que alguien lo encontrara a tiempo». El rey se volvió hacia el capitán Vega. «¿Alguna evidencia de esto?». «No, majestad. Solo su palabra». Damián asintió lentamente. Entonces se acercó más a Luna.
Su voz se volvió un susurro mortal. Entonces tenemos un problema, Omega. O eres una secuestradora que miente desesperadamente, o eres la única testigo de una conspiración contra mi linaje. Luna tragó saliva. ¿Qué va a hacer conmigo? Los ojos dorados del rey la estudiaron durante un momento que pareció eterno. Entonces, su decisión cayó como una sentencia. Te quedarás en el calabozo hasta que descubra la verdad. Si mientes, morirás lentamente. Si dices la verdad. Su sonrisa fue terrible. Entonces alguien más morirá muy lentamente. Si estuvieras en el lugar del rey Damián, ¿qué harías? Acabas de recuperar a tu hijo, pero no sabes si confiar en la mujer que dice haberlo salvado o si castigarla por secuestrarlo. ¿Ejecutarías a Luna inmediatamente por seguridad o investigarías más arriesgándote a que una conspiración siga en marcha? Comenta tu decisión. Y si ya estás enganchado con esta historia de traición y misterio, suscríbete. El calabozo del Palacio Montenegro era un lugar olvidado por la luz del sol. Luna llevaba 3 días en una celda húmeda, con solo agua y pan para sobrevivir. Pero lo que más la torturaba no era el hambre o el frío, sino el llanto constante del pequeño Alejandro, que escuchaba resonar por los pasillos del palacio. El niño no había parado de llorar desde que la separaron de él. Las nodrizas se turnaban día y noche, pero nada lo consolaba. Luna había escuchado a los guardias murmurar entre ellos, frustrados por los gritos que mantenían despierto a todo el palacio. La puerta de hierro se abrió con un chirrido. El rey Damián entró seguido del capitán Vega, su presencia llenando inmediatamente el pequeño espacio. Bajo sus ojos había ojeras profundas, evidencia de las noches sin dormir. 3 días, dijo sin preámbulos, y mi hijo no ha dejado de llorar. Las nodrizas más expertas del reino no pueden calmarlo. Sus ojos dorados se clavaron en ella. ¿Qué le hiciste? Luna se incorporó lentamente, las cadenas tintineando. No le hice nada más que cuidarlo. Los bebés forman vínculos. Estaba asustado, solo, y yo fui quien lo consoló esa noche. Las omegas no forman vínculos con bebés ajenos, gruñó Damián, a menos que usen algún tipo de hechizo. ¿Hechizo? Luna casi rió, pero se contuvo. Majestad, usé leche tibia, arrullos y paciencia, las mismas cosas que cualquier madre haría. El rey se acercó más, estudiando su rostro. Cuéntame exactamente cómo lo encontraste, cada detalle. Luna respiró profundo. Era su oportunidad de hacerle ver la verdad. La tormenta había empezado al atardecer. Yo estaba regresando de recoger hierbas medicinales en el bosque de los robles antiguos, cerca del sendero que lleva al río Plateado. El viento era tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Damián frunció el ceño. Ese sendero está a 2 leguas del palacio. ¿Cómo llegó mi hijo hasta allí? Eso es lo que debería estar preguntándose. Luna lo miró directamente a los ojos. Escuché su llanto casi por casualidad. Estaba acurrucado contra el gran roble marcado con la cicatriz del rayo. ¿Conoce ese árbol? El rey asintió lentamente. Ese roble era famoso, una marca natural conocida por cualquiera que hubiera crecido en esos bosques. Las mantas estaban empapadas, pero aún podía ver los bordados dorados. Tenía los labios azules por el frío, y temblaba tanto que pensé que podría estar muriendo. Cuando lo levanté, se aferró a mi dedo como si su vida dependiera de ello. ¿Qué más viste? La voz de Damián había perdido parte de su furia, reemplazada por una curiosidad intensa. No había huellas alrededor del árbol. La nieve fresca las había borrado, pero... Luna vaciló. Había marcas en la corteza, como si alguien hubiera atado algo allí. El capitán Vega se adelantó. ¿Marcas de cuerda? Sí, y algo más. Luna miró al rey directamente. Cuando quité las mantas mojadas para ponerle algo seco, encontré esto entre los pliegues. Del bolsillo de su vestido raído, sacó un pequeño botón de oro. Damián lo tomó, examinándolo a la luz de la antorcha. Era un botón del uniforme de gala de la Guardia Real. El silencio en la celda se volvió ensordecedor. Alguien de la guardia llevó a su hijo al bosque. Luna continuó. Alguien que sabía exactamente dónde dejarlo, para que pareciera que se perdió durante la tormenta. Solo que no esperaban que sobreviviera hasta que alguien lo encontrara. Damián apretó el botón en su puño. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Porque sabía que no me creerían. Una omega acusando a miembros de la Guardia Real.
¿Quién me tomaría en serio? El rey intercambió una mirada con el capitán Vega. Luna vio algo cambiar en sus expresiones, una chispa de duda que antes no existía. Si esto es verdad, murmuró Damián, entonces mi hijo no solo fue secuestrado, alguien intentó asesinarlo. Y quisieron que pareciera un accidente, añadió Luna. Un bebé perdido en una tormenta. Trágico, pero natural. El rey se quedó en silencio durante largos minutos, dando vueltas al botón entre sus dedos. Luna podía ver su mente trabajando, conectando piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. «Capitán», dijo finalmente, «quiero que revisen los uniformes de todos los guardias que estuvieron de servicio esa noche. Busquen botones faltantes». «Sí, Majestad». Damián se volvió hacia Luna una vez más. «Si estás mintiendo, Omega, si esto es parte de algún plan elaborado, te aseguro que tu muerte será más lenta y dolorosa de lo que puedas imaginar». «No estoy mintiendo». Luna mantuvo su mirada firme. «Solo quiero que encuentren a quien realmente puso en peligro a su hijo». El rey asintió una vez. Entonces se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. «Mi hijo sigue llorando. Las nodrizas dicen que busca algo, o a alguien». Luna sintió un dolor agudo en el pecho. «Los bebés necesitan sentirse seguros. Él estuvo a punto de morir, y yo fui quien lo salvó. Es natural que me busque». «Natural», repitió Damián, como si probara la palabra. «Veremos qué tan natural es todo esto cuando tengamos respuestas». Y con eso se fue, dejando a Luna sola con la esperanza de que por fin empezaran a buscar al verdadero culpable. Viste eso venir. Luna tenía pruebas físicas que nadie había visto porque nunca le dieron la oportunidad de mostrarlas. Comenta si lo predijiste o si te sorprendió completamente. Y ahora dime qué crees que significa este botón dorado para la investigación. Si quieres las respuestas sobre quién realmente puso en peligro al bebé, suscríbete. El gran salón del palacio se había convertido en una sala de interrogatorios. 23 guardias reales estaban formados en perfecta línea, sus uniformes impecables bajo la luz de las antorchas. Todos excepto uno. El rey Damián caminaba lentamente frente a ellos, examinando cada detalle de sus atuendos. En su mano sostenía el botón dorado que Luna había encontrado, evidencia que ahora parecía pesar más que una corona. «Uno de ustedes», su voz resonó por el salón, «llevó a mi hijo al bosque para que muriera». El silencio era tan absoluto que se podía escuchar la respiración nerviosa de algunos guardias. Damián se detuvo frente a un hombre joven de cabello castaño claro. «Sergio Valdés, apenas 3 meses en el servicio real. Tu botón superior», murmuró el rey. «Falta». Sergio tragó saliva, pero mantuvo la posición. «Se soltó ayer durante el entrenamiento, Majestad. Lo tengo en mi habitación, esperando que el sastre lo cosa». Damián estudió su rostro. Sergio era nuevo, ambicioso, pero sin motivos aparentes para traicionar a la corona. Continuó su inspección. Fue cuando llegó frente a Eduardo Herrera, un veterano de 10 años en la Guardia Real, que todo cambió. El hombre estaba rígido, demasiado rígido, y su uniforme, aunque perfectamente alineado, mostraba pequeñas imperfecciones, hilos sueltos donde antes había estado cosido algo. «Eduardo», dijo el rey suavemente, «¿dónde está tu botón?» «¿Mi botón, Majestad?» Damián señaló el espacio vacío en el pecho del uniforme. «Tu segundo botón dorado. Falta». Eduardo miró hacia abajo como si apenas lo notara. «Debe haberse soltado durante la patrulla nocturna del día anterior, Majestad. Los bosques tienen ramas que enganchan la ropa». «Interesante». Damián se acercó más. «Porque según los registros, tú no estuviste de patrulla en el bosque esa noche. Estuviste de guardia en la Torre Norte». El rostro de Eduardo palideció visiblemente. «Yo... Debe haber sido otro día entonces». Pero el rey ya había visto suficiente. La mentira estaba escrita en cada línea tensa del cuerpo del guardia. «Capitán Vega», ordenó Damián, «arresten a Eduardo Herrera por traición a la corona». «¡Espere!». Eduardo dio un paso atrás. «No pueden arrestarme por un botón perdido. Esto es ridículo». «No te arresto por un botón perdido». La voz de Damián se volvió mortal. «Te arresto por intentar asesinar a mi heredero». Los otros guardias se apartaron instintivamente, dejando a Eduardo aislado en el centro del salón. El hombre miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida que no existía. «¡No saben nada!», gritó finalmente. «No pueden probar nada». Pero Damián sonrió.
una expresión terrible que no llegaba a sus ojos. En realidad puedo. ¿Sabes por qué? Eduardo no respondió. Porque ahora mismo, continuó el rey, tengo a la persona que encontró a mi hijo registrando cada detalle de esa noche. Y ella recuerda cosas muy específicas sobre el estado de las mantas, la posición del bebé, incluso las marcas en el árbol donde lo dejaste atado. La confesión llegó como una explosión. «No iba a morir», Eduardo gritó, cayendo de rodillas. «Solo iba a estar perdido lo suficiente para que usted entrara en pánico, para que valorara lo que tenía». El salón entero contuvo el aliento. Damián se acercó lentamente, su presencia irradiando una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. «¿Quién más?», susurró. «Nadie más», Eduardo sollozó. «Fue solo mi idea. Pensé que si el príncipe desaparecía por unas horas, usted se daría cuenta de lo importantes que somos los guardias. Que merecíamos mejor paga, mejor reconocimiento. ¿Ibas a dejar que mi hijo muriera de frío por dinero?» «No». Eduardo levantó la cabeza desesperadamente. Iba a regresar por él después de unas horas, pero la tormenta empeoró tanto que no pude volver. La verdad golpeó a Damián como un martillo. Este idiota había puesto a su hijo en peligro mortal por una protesta patética, y luego había sido demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces, la voz del rey era peligrosamente calmada. Mi hijo habría muerto si la Omega no lo hubiera encontrado. Eduardo asintió miserablemente. Y tú habrías dejado que ella fuera ejecutada por tu crimen. Otro asentimiento. Damián se volvió hacia el capitán Vega. Llévenlo. Que espere su ejecución en el mismo calabozo donde estaba la inocente que casi matan por sus actos. Mientras arrastraban a Eduardo fuera del salón, Damián sintió algo que no había experimentado en días, la certeza absoluta de que había encontrado al verdadero culpable. Ahora tenía que lidiar con el hecho de que había estado a punto de ejecutar a la mujer que había salvado a su hijo. Piénsalo bien. Damián hizo lo correcto arrestando al verdadero culpable, o debería investigar más para asegurar que Eduardo no tenía cómplices. Comenta qué harías tú, si fueras el rey. ¿Te conformarías con esta confesión, o seguirías buscando por si acaso hay una conspiración más grande? Y si crees que Damián está manejando esto correctamente, suscríbete para ver si tenías razón. Luna escuchó los pasos acercándose por el pasillo de piedra del calabozo, pero esta vez sonaban diferentes. Más apresurados, menos hostiles. Cuando la puerta se abrió, no esperaba ver al rey Damián entrando personalmente, con una llave en la mano. «Eres libre», dijo sin preámbulos, comenzando a quitar sus grilletes. Luna parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Encontramos al verdadero culpable», Eduardo Herrera confesó. Las cadenas cayeron al suelo con un estrépito metálico. «Eres inocente». Luna se frotó las muñecas, sintiendo por primera vez en días la libertad de mover sus manos. Pero algo en la expresión del rey la inquietaba. Había encontrado justicia, sí, pero también algo más. Algo que parecía disgustarle profundamente. «Hay algo más», continuó Damián, evitando su mirada. «Mi hijo». Sigue sin calmarse. Han pasado 4 días y nada funciona. Las nodrizas están desesperadas. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el llanto de Alejandro resonó desde el piso superior del palacio. Un sonido desgarrador que hizo que Luna sintiera un dolor físico en el pecho. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Damián finalmente la miró, y en sus ojos dorados vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. Este hombre poderoso, este rey temido por enemigos en 3 reinos, estaba perdido cuando se trataba de consolar a su propio hijo. «Quiero que lo veas, solo por un momento, para ver si...». Se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Para ver si puedes calmarlo». Luna asintió sin dudar. Juntos salieron del calabozo y subieron las escaleras de piedra hacia el piso principal del palacio. Con cada paso, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Entraron en una habitación lujosa decorada en tonos azules y dorados. 3 nodrizas se turnaban meciendo al pequeño Alejandro, todas con expresiones de agotamiento total. El bebé lloraba con una intensidad que parecía imposible para algo tan pequeño. En el momento en que Luna entró,
El niño se calmó instantáneamente. El silencio que siguió fue absoluto. Las nodrizas intercambiaron miradas de asombro. Damián se quedó inmóvil, observando a su hijo buscar con los ojos hasta encontrar el rostro de Luna. ¿Puedo tomarlo?, susurró Luna. Una de las nodrizas, una mujer mayor llamada Esperanza, se acercó vacilante. «Por favor», murmuró. «No hemos podido dormir en días». Luna tomó al bebé en sus brazos e inmediatamente sintió esa misma conexión que había experimentado en el bosque. Alejandro se acurrucó contra su pecho, sus pequeños puños aferrados a la tela de su vestido. Un suspiro diminuto escapó de sus labios, y por primera vez en días, el palacio conoció la paz. «Increíble», murmuró Damián, acercándose para observar mejor. «¿Qué le haces?» «Nada especial». Luna meció suavemente al bebé. «Solo lo sostengo. Los bebés necesitan sentirse seguros, y él asocia mi presencia con seguridad. Pero las nodrizas también lo sostienen». Luna lo miró por encima de la cabecita de Alejandro. ¿Alguna de ellas lo salvó de morir congelado en un bosque? Damián no respondió, pero su expresión cambió. Por primera vez, parecía ver realmente lo que había pasado esa noche en el bosque. No solo un rescate, sino un vínculo formado en circunstancias extremas. «Necesito pedirte algo más», dijo finalmente. «¿Qué?» «Quédate. Al menos hasta que se acostumbre a las nodrizas otra vez». «Te pagaré bien. Tendrás una habitación en el ala de invitados». Luna sintió como si le hubieran dado un puñetazo al estómago. «¿Quiere que sea una sirvienta?» «No». Damián se acercó más, su voz bajando. «Quiero que seas lo que ya eres para él, su protectora. Soy una omega sin manada. Su consejo nunca lo aceptará». «Deja que me preocupe por mi consejo». Los ojos dorados del rey brillaron con determinación. «Mi hijo te necesita, y después de lo que has hecho por él, yo te debo una deuda que no puedo pagar». Luna miró al bebé en sus brazos, ahora dormido pacíficamente. Sabía que debería rechazar la oferta. Quedarse significaba exponerse a un mundo de política palaciega para el cual no estaba preparada. Pero cuando sintió la respiración suave de Alejandro contra su cuello, supo que no podía abandonarlo otra vez. «Está bien», susurró, «pero solo hasta que esté completamente recuperado». Damián asintió, pero algo en su expresión sugería que tenía planes muy diferentes sobre cuánto tiempo se quedaría Luna en el palacio. Lo que ninguno de ellos sabía era que en el ala este del castillo, la princesa Celeste Montenegro observaba toda la escena a través de una rendija en la puerta, sus ojos brillando con una furia que prometía problemas. «¿Qué opinas de la princesa Celeste Montenegro? Acabas de ver cómo espía en secreto mientras Luna consuela al bebé que debería haber muerto. ¿Crees que es simplemente una hermana celosa o alguien mucho más peligroso? Comenta tu primera impresión de ella. Y si Celeste te da tan mala espina como a mí, deja un comentario diciéndolo». Una semana había pasado desde que Luna se instaló en el ala de invitados del Palacio Montenegro, y la diferencia era notable. El pequeño Alejandro había recuperado su peso, dormía por las noches y sonreía cada vez que veía a Luna acercarse. Pero no todo era armonía en el castillo. La princesa Celeste Montenegro había regresado de su viaje a los reinos del norte, precisamente el día en que Luna fue liberada. Alta, elegante, con el mismo cabello negro que su hermano, pero ojos de un azul helado, era todo lo que se esperaba de la realeza. También era todo lo que Luna no era. «Es inapropiado», declaró Celeste durante la reunión matutina del consejo, su voz cortando el aire como una daga. «Una omega sin linaje cuidando al heredero. ¿Qué mensaje enviamos a los otros reinos?» Luna estaba presente en la reunión, sosteniendo a Alejandro, quien había comenzado a inquietarse en brazos de cualquier otra persona. Damián había insistido en que participara, argumentando que quien cuidaba al futuro rey debía entender la política del reino. «El mensaje», respondió Damián calmadamente, «es que valoramos los resultados por encima de los títulos. Mi hijo está sano y feliz por primera vez en semanas, porque ella lo ha hechizado». Celeste se volvió hacia Luna con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿O vas a negar que usas hierbas raras y amuletos extraños?» Luna sintió todas las miradas del consejo clavándose en ella. «Uso conocimientos de sanación tradicionales, Alteza».
Nada más. ¿Conocimientos que aprendiste? ¿Dónde exactamente? La pregunta de Celeste sonó casual, pero había veneno en su tono. Mi abuela era curandera antes de que las manadas prohibieran a las omegas practicar artes de sanación. Un murmullo corrió por el salón. Las artes de sanación habían sido declaradas sospechosas décadas atrás, asociadas con brujería y rebelión. Entonces admites usar artes prohibidas en el heredero. Celeste sonrió triunfalmente. Basta. La voz de Damián resonó por el salón. Luna salvó la vida de mi hijo usando esos conocimientos. Si eso es brujería, entonces necesitamos más brujas en este reino. Celeste se irguió, claramente sorprendida por la defensa tan vehemente de su hermano. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Hermano. Su voz se suavizó, tomando un tono manipulador. Entiendo tu gratitud, pero debes pensar en el futuro de Alejandro. ¿Qué pasará cuando crezca? ¿Seguirá dependiendo de una omega para sentirse seguro? Damián no respondió inmediatamente, y Luna sintió un nudo formándose en su estómago. Era una pregunta válida, una que ella misma se había hecho durante las noches de insomnio. Los vínculos formados en la infancia son temporales. Intervino el consejero Magnus. El príncipe superará esta dependencia con tiempo y paciencia. ¿Y si no lo hace? Presionó Celeste. ¿Y si esta conexión se vuelve permanente? ¿Tendremos una omega dictando cómo criar al futuro rey? Luna sintió que era hora de hablar. Alteza, yo nunca busqué esta posición. Cuando el príncipe ya no me necesite, regresaré a mi vida anterior. Celeste la estudió con esos ojos azules como el hielo. ¿Y cuándo será eso exactamente? ¿Cuándo decides que mi sobrino ya no te necesita? Antes de que Luna pudiera responder, Alejandro comenzó a llorar. Automáticamente, ella lo acunó, y el bebé se calmó, acomodándose contra su hombro. El efecto fue instantáneo y visible para todo el consejo. El silencio que siguió fue incómodo. «Veo», murmuró Celeste, y había algo nuevo en su voz, algo frío y calculador. La dependencia ya está formada. Damián se levantó de su trono. «Esta reunión ha terminado. Consejero Magnus, quiero hablar contigo después. El resto pueden retirarse». Mientras el consejo se dispersaba, Celeste se acercó a Luna. Su sonrisa era hermosa y completamente falsa. «Debes sentirte muy especial», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Luna la escuchara. «Una omega sin importancia que de repente se vuelve indispensable». «No busqué esto», respondió Luna firmemente. «Por supuesto que no». Celeste rió suavemente. «Simplemente tuviste la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto». «Qué conveniente». «¿Qué insinúa?» Los ojos de Celeste brillaron con malicia. «No insinúo nada, solo observo patrones. Una omega solitaria encuentra al bebé más importante del reino. Se convierte en su única fuente de consuelo. Gana la protección del rey. Es una historia muy interesante». Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Me está acusando de algo?» «Te estoy advirtiendo». La sonrisa de Celeste se desvaneció. «Mi hermano puede estar cegado por la gratitud ahora, pero eventualmente verá las cosas con claridad. Y cuando eso pase, asegúrate de estar muy, muy lejos de aquí». Con esa amenaza apenas velada, Celeste se alejó, sus tacones resonando por el suelo de mármol. Luna se quedó sola con Alejandro, sintiendo por primera vez desde su llegada al palacio que quizás había cometido un error quedándose. La princesa Celeste no era solo una mujer celosa por la atención de su hermano. Era mucho más peligrosa que eso. Con todo lo que acaba de pasar, ¿qué crees que viene ahora? ¿Celeste va a intentar sabotear a Luna directamente o va a jugar un juego más sutil para alejarla del palacio? Comenta tu teoría. La predicción más interesante la leo en voz alta en el próximo video. Y suscríbete para ver si tenías razón sobre las verdaderas intenciones de la princesa. Esa misma noche, Luna despertó con la sensación de que algo andaba mal. Su pequeña habitación en el ala de invitados estaba silenciosa, pero había algo en el aire que la ponía nerviosa. Se levantó y se dirigió hacia la habitación de Alejandro, siguiendo un instinto maternal que se había vuelto más fuerte cada día. La puerta de la habitación del bebé estaba entreabierta. Luna se acercó sigilosamente y escuchó voces susurrando adentro.
Una era claramente la de la princesa Celeste. «Solo necesita unas gotas en su leche», murmuraba Celeste. «Lo hará dormir profundamente. Cuando la Omega venga por la mañana y no pueda despertarlo, todos verán que sus supuestos poderes de sanación son un fraude». La voz que respondió hizo que la sangre de Luna se helara. Era Esperanza, la nodriza principal. «Alteza, esto está mal. El niño podría resultar herido. Unas pocas gotas de láudano no lo van a matar». La voz de Celeste se endureció. «Solo lo hará parecer enfermo. Cuando los médicos reales no puedan hacer nada, y la Omega tampoco, mi hermano finalmente verá que ha estado viviendo una fantasía». Luna no esperó a escuchar más. Irrumpió en la habitación, encontrando a Celeste sosteniendo un frasco pequeño sobre la cuna de Alejandro, mientras Esperanza la observaba con expresión aterrorizada. «¡Aléjese de él!», gritó Luna, corriendo hacia la cuna. Celeste se volvió, sin mostrar sorpresa por haber sido descubierta. En lugar de eso, sonrió con calma helada. «Omega», dijo suavemente, «qué oportuna. Justo a tiempo para ver cómo intento envenenar a mi propio sobrino». Luna se detuvo, confundida por la extraña calma de la princesa. «¿Qué?» «Esperanza», continuó Celeste, sin apartar los ojos de Luna. «Ve inmediatamente a buscar a mi hermano. Dile que encontramos a la Omega tratando de drogar al bebé». «¡Eso no es verdad!». Luna miró desesperadamente a la nodriza. «Esperanza, dile lo que realmente estaba pasando». Pero cuando Luna miró a la mujer mayor, vio terror puro en sus ojos. Esperanza sabía exactamente lo que Celeste era capaz de hacer, y sabía que su palabra nunca pesaría tanto como la de una princesa. Yo encontré a la Omega con un frasco», murmuró Esperanza, sin atreverse a mirar a Luna a los ojos. Iba a dárselo al bebé. Luna sintió como si el mundo se desmoronara. Celeste había planeado esto perfectamente. Había convertido a la única testigo en su cómplice por miedo. «Muy inteligente», susurró Luna mirando a Celeste. «Pero hay un problema con su plan». «¿Cuál?». Luna sonrió, a pesar del terror que sentía. Que su hermano no es idiota. En ese momento, como si hubiera sido invocado, Damián irrumpió en la habitación seguido de 2 guardias. Su cabello estaba despeinado. Obviamente acababa de despertarse, y sus ojos dorados brillaban con preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», rugió. Celeste se adelantó inmediatamente. «Hermano, gracias a los dioses que llegaste a tiempo. Encontré a esta Omega tratando de drogar a Alejandro. Esperanza me avisó cuando la vio comportándose de manera sospechosa». Damián se volvió hacia Luna, y por un momento ella vio duda en sus ojos. Después de todo, seguía siendo la palabra de una princesa contra la de una Omega sin rango. «¿Es eso verdad?», preguntó, su voz peligrosamente calmada. Luna respiró profundo. Su hermana estaba tratando de darle láudano a Alejandro para hacerlo parecer enfermo. Quería desacreditarme haciéndome ver como un fraude cuando no pudiera sanarlo. ¡Qué acusación tan absurda! Celeste rió, pero había una nota forzada en su voz. «¿Por qué haría algo tan terrible a mi propio sobrino? Porque me ve como una amenaza». Luna mantuvo su mirada fija en Damián. «Porque no soporta que una Omega tenga influencia en este palacio». Damián miró entre las 2 mujeres, claramente tratando de determinar quién decía la verdad. Entonces sus ojos se posaron en el frasco que Celeste aún sostenía en la mano. «Celeste», dijo lentamente, «¿por qué tienes láudano en la habitación de mi hijo?». La princesa miró hacia abajo, como si apenas notara el frasco. «Yo lo confisqué de ella cuando la descubrí». «Interesante». Damián se acercó más. «Porque ese frasco tiene el sello del farmacéutico real, el mismo que prepara tus remedios para dormir». Celeste palideció visiblemente. «Eso no significa nada, ¿no?». Damián tomó el frasco y lo examinó. «Este láudano está prescrito específicamente para la princesa Celeste Montenegro, para insomnio crónico». Su voz se volvió mortal. «¿Por qué usarías tu medicina personal para incriminar a Luna?». El silencio que siguió fue absoluto. Celeste miró desesperadamente entre su hermano y los guardias, buscando una salida que no existía. «Esperanza», dijo Damián sin apartar los ojos de su hermana. «¿Qué viste realmente?». La nodriza temblaba visiblemente. «Yo, Su Alteza la princesa. Ella me pidió que...». «¡Silencio!», gritó Celeste, toda pretensión de inocencia abandonada.
Eres mi hermano. Se supone que me creas a mí, no a esta omega manipuladora. Tú. La voz de Damián se volvió más fría que el hielo. Intentaste envenenar a mi hijo para lastimar a una mujer inocente. Solo iba a dormirlo. No iba a hacerle daño real. La confesión flotó en el aire como una sentencia de muerte. Damián se volvió hacia los guardias. Arresten a la princesa Celeste por intento de envenenamiento del heredero real. Mientras los guardias se acercaban a Celeste, ella miró a Luna con un odio puro que prometía venganza. Esto no termina aquí, Omega, sisó. Podrás haber ganado esta batalla, pero hay cosas sobre ti que mi hermano aún no sabe. Piensa en esto desde los dos lados. Damián hizo lo correcto arrestando a su propia hermana por proteger a Luna y al bebé. Pero Celeste también es realeza, y esto podría causar un escándalo político enorme. ¿Con quién estás tú? Comenta si estás con la decisión de Damián de priorizar la justicia, o si crees que debería haber manejado esto de forma más diplomática, y explica por qué piensas así. El juicio de la princesa Celeste Montenegro se convirtió en el evento más comentado en Tres Reinos. La sala de justicia real estaba abarrotada de nobles, diplomáticos y representantes de las casas más importantes. Nunca antes un miembro de la familia real había sido juzgado públicamente por traición. Luna estaba sentada en la sección de testigos, sosteniendo a Alejandro, quien había empezado a mostrar signos de ansiedad cada vez que no la veía. El pequeño príncipe, ajeno a la importancia del momento, jugaba con los dedos de Luna mientras su futuro se decidía en esa misma sala. Damián presidía desde el trono de justicia, vestido con las galas reales completas. Su rostro era una máscara de imparcialidad, pero Luna podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se aferraban a los brazos del trono. Estaba a punto de juzgar a su propia hermana. Celeste estaba de pie en el centro de la sala, con grilletes de plata que brillaban contra su vestido azul real. Incluso encadenada, mantenía la postura altiva de quien había nacido para gobernar. Su abogado defensor, el consejero Patricio Vega, terminaba de presentar su alegato final. «Miembros del tribunal», decía Patricio con voz solemne, «la princesa Celeste actuó impulsada por el amor fraternal. Vio a su hermano el rey siendo manipulado por una omega sin linaje que apareció misteriosamente en nuestras vidas. Sus métodos fueron equivocados, sí, pero su intención era proteger a la corona». Un murmullo de aprobación corrió por algunos sectores del público. Luna sintió miradas hostiles clavándose en ella desde diferentes puntos de la sala. «Además», continuó Patricio, «debemos preguntarnos qué tipo de mensaje enviamos al mundo si ejecutamos a un miembro de la realeza por los métodos manipuladores de una extraña». Luna apretó más a Alejandro contra su pecho. Sabía que este momento llegaría, que eventualmente tendría que defenderse no solo de Celeste, sino de todo un sistema que la veía como una intrusa. Damián se levantó del trono. Su voz resonó por toda la sala cuando habló. «Consejero Patricio, ¿está sugiriendo que mi hermana tenía derecho a envenenar a mi hijo porque no aprobaba a quien lo cuidaba? Majestad, estoy sugiriendo que la princesa actuó por preocupaciones legítimas sobre influencias externas en la línea de sucesión». «Influencias externas», repitió Damián lentamente. «¿Se refiere a la mujer que salvó la vida de mi heredero cuando uno de mis propios guardias intentó asesinarlo?» El público murmuró más fuerte. Patricio vaciló visiblemente. «Majestad, eso fue un incidente separado». «¿Fue un incidente separado?» Damián bajó del estrado, acercándose al abogado. ¿O es parte de un patrón en el que las personas que deberían proteger a mi familia intentan dañarla? Celeste eligió ese momento para hablar. «Hermano». Su voz cortó el aire como un látigo. ¿Realmente vas a destruir nuestra familia por una omega que conoces desde hace apenas un mes? Damián se volvió hacia ella, y Luna vio algo terrible en sus ojos. Una decisión que había estado forjándose durante días. ¿Nuestra familia? Su voz se volvió mortal. «Celeste, tú intentaste envenenar a mi hijo, el futuro rey de este reino, y me preguntas si voy a elegir su bienestar por encima de proteger a quien intentó lastimarlo. Era láudano. Solo lo habría hecho dormir. El láudano puede ser mortal para un bebé.
intervino el médico real desde su asiento. Una dosis incorrecta puede causar que deje de respirar para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los partidarios de Celeste parecían horrorizados por la revelación. Damián regresó a su trono. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. Celeste Montenegro, te encuentro culpable de intento de envenenamiento del heredero real. Sin embargo, levantó una mano cuando ella abrió la boca para protestar. Considerando que eres mi hermana y que no hubo daño real al príncipe, conmuto la sentencia de muerte por exilio permanente. ¡Exilio!, Celeste gritó. Damián, no puedes. Tienes 1 hora para preparar tus cosas. Serás escoltada a la frontera norte y nunca más podrás pisar suelo de Montenegro. Celeste miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando apoyo que ya no existía. Cuando sus ojos se posaron en Luna, la expresión fue de odio puro. Esto no termina aquí, sisó, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esa Omega esconde secretos. Cuando los descubras, hermano, será demasiado tarde. Guardias, ordenó Damián, escolten a la exprincesa fuera de mi vista. Mientras arrastraban a Celeste hacia la puerta, ella gritó una última amenaza. Pregúntale por qué el bebé solo se calma con ella. Pregúntale qué tipo de Omega puede formar vínculos tan fuertes. No es natural. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido final. Damián permaneció en su trono durante largos minutos, procesando lo que acababa de pasar. Había desterrado a su propia hermana para proteger a Luna y a su hijo. Cuando finalmente sus ojos se posaron en Luna, había algo nuevo en ellos, algo que la hizo sentir que todo había cambiado entre ellos para siempre. No puedo ser la única furiosa con cómo Celeste intentó envenenar a un bebé inocente para destruir a Luna. ¿Cómo va a sobrevivir Luna ahora que toda la corte sabe que el rey la eligió por encima de su propia hermana? Comenta tu teoría sobre lo que viene después. Y si estás tan enojada como yo con Celeste por intentar lastimar a un bebé, dímelo en los comentarios. Si quieres ver justicia real, suscríbete. 3 meses habían pasado desde el exilio de Celeste, y el Palacio Montenegro había encontrado una nueva rutina. Alejandro, ahora de 9 meses, gateaba por los pasillos bajo la atenta mirada de Luna, quien había pasado de ser una invitada temporal a convertirse en la protectora oficial del heredero. Pero los cambios iban más allá de los títulos oficiales. Luna caminaba por los jardines reales al atardecer, llevando a Alejandro en brazos, mientras él señalaba las flores con fascinación. Era en momentos como este cuando se permitía soñar que esta vida podía ser permanente. ¿Puedo acompañarte? La voz de Damián la sobresaltó. El rey se acercaba por el sendero de grava, ya sin sus galas reales, vestido simplemente con una camisa blanca y pantalones oscuros. En los últimos meses, había comenzado a buscar estos encuentros casuales con más frecuencia. Por supuesto, Majestad. Damián, la corrigió suavemente, como había hecho docenas de veces. Cuando estamos solos, solo Damián. Luna asintió, sintiendo ese familiar calor en el pecho que aparecía cada vez que él la miraba de esa manera. Era peligroso, ese sentimiento. Una Omega como ella no podía permitirse enamorarse de un rey. Caminaron en silencio durante varios minutos, observando a Alejandro intentar atrapar mariposas con sus manitas regordetas. He estado pensando, dijo Damián finalmente, en lo que dijo Celeste antes de irse. Luna sintió un nudo en el estómago. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el vínculo entre tú y Alejandro. Tenía razón en algo. Damián se detuvo, volviéndose hacia ella. No es normal. La conexión que tienes con él va más allá de cualquier cosa que haya visto. Los bebés forman vínculos fuertes con quienes los cuidan. Luna trató de mantener su voz firme. No como este. Damián se acercó más. Alejandro no solo prefiere tu compañía. Te necesita. Como si fueras... ¿Como si fuera qué? Como si fueras su madre. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Damián. Luna susurró. Yo no soy su madre, solo soy la persona que lo encontró. ¿Solo eso? Damián extendió una mano, rozando suavemente la mejilla de Luna, porque estos últimos meses, observándolos juntos,
He empezado a pensar que tal vez el destino tuvo algo que ver con que lo encontraras. Luna sintió su corazón acelerarse peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he tomado una decisión. Damián respiró profundo. Quiero que te quedes permanentemente, no como empleada del palacio, sino como parte de mi familia. ¿Tu familia? Luna apenas pudo susurrar las palabras. Cásate conmigo, Luna. El mundo se detuvo. Alejandro eligió ese momento para alcanzar hacia su padre, gorjeando felizmente, ajeno a la proposición que acababa de cambiar todo. Damián, Luna luchó por encontrar palabras. Soy una omega sin linaje. Tu pueblo nunca lo aceptará. Mi pueblo aceptará lo que yo decida que es mejor para el reino, respondió firmemente. Y tú eres lo mejor que le ha pasado a mi familia en años. ¿Y si tienes razón sobre el vínculo? ¿Y si hay algo sobrenatural en mi conexión con Alejandro? ¿Eso no te asusta? Damián sonrió, la primera sonrisa genuina que Luna había visto en su rostro desde que lo conocía. Luna, ¿y falla algo sobrenatural en tu conexión con mi hijo? Entonces doy gracias a todos los dioses por ello, porque significaría que las fuerzas del universo conspiraron para asegurar que el futuro rey de Montenegro tuviera a la madre más perfecta posible. Luna sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si estoy preparada para ser reina. Nadie lo está nunca. Damián tomó su mano libre, la que no sostenía a Alejandro. Pero ya has demostrado que harías cualquier cosa por proteger a mi hijo. Eso es todo lo que necesito saber. Alejandro eligió ese momento para extender sus bracitos hacia ambos, como si quisiera unirlos. Luna rió a través de las lágrimas, viendo la perfecta sincronía del momento. ¿Es eso un sí?, preguntó Damián esperanzado. Luna miró al hombre que había pasado de ser su captor a convertirse en su protector, y luego al bebé que había cambiado ambas sus vidas para siempre. Por primera vez desde que podía recordar, se permitió creer en los finales felices. Sí, susurró. Es un sí. Cuando Damián la besó bajo la luz dorada del atardecer, con Alejandro riendo entre ellos, Luna supo que había encontrado algo que nunca había buscado: una familia. 6 meses después, la coronación de la reina Luna Montenegro fue presenciada por representantes de 20 reinos. Alejandro, ahora un niño de 15 meses que caminaba con pasos tambaleantes, llevó los anillos de bodas en una pequeña almohada de seda. Durante la ceremonia, cuando Damián colocó la corona en la cabeza de Luna, el pequeño príncipe aplaudió con tanta fuerza que su risa resonó por toda la catedral. Era como si él también entendiera que finalmente tenía la familia completa que siempre había necesitado. Esa noche, mientras Luna acostaba a Alejandro en su nueva habitación en la suite real, el niño murmuró su primera palabra completa: mamá. Luna sintió su corazón llenarse de una felicidad tan completa que parecía imposible. Había comenzado como una omega rechazada encontrando a un bebé en la nieve, y había terminado como una reina rodeada de amor. Mientras cerraba la puerta de la habitación de Alejandro, encontró a Damián esperándola en el pasillo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él, tomando su mano. Luna pensó en todo lo que había pasado: el terror del calabozo, la traición de Celeste, los meses de incertidumbre. Pero también recordó la primera sonrisa de Alejandro, la primera vez que Damián le dijo que la amaba, el momento en que supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Jamás, respondió con total certeza. Ni por un segundo. Y mientras caminaban hacia sus habitaciones como marido y mujer, Luna supo que a veces los finales más hermosos comenzaban con los momentos más desesperantes. El amor había triunfado sobre el miedo, la verdad había vencido a la mentira, y una familia había nacido de la forma más inesperada. Y así termina esta parte de la historia. Luna sobrevivió a las acusaciones, Damián encontró enemigos y aliados inesperados, y Alejandro consiguió la familia que siempre necesitó. Pero el reino ahora tiene una reina omega, algo que nunca había sucedido antes. Dime qué te pareció este final. ¿Te gustó esta transformación de enemigos a familia o esperabas algo diferente? Comenta qué quieres que pase en la segunda parte si hacemos una.
Y suscríbete para no perderte cómo continúa esta saga, porque tengo la sensación de que Celeste no ha dicho su última palabra desde el exilio.